sábado 17 de junio de este año 2023. Sábado 17 de junio, cuando son las 3:05. Quiero compartir con usted esta palabra con el propósito de que usted, si es posible, la guarde en algún lugar para que le quede esta enseñanza que es de vital importancia. Los dos matrimonios. Estoy hablando del matrimonio del pueblo de Israel. Estoy hablando del matrimonio en el pueblo de Israel establecido, instituido, aprobado y realizado por primera vez por el mismo Dios en el jardín del Edén, cuando dio la bendición a Adán y a Eva para que se reprodujeran y se convirtieran en señores, en gobernadores de todo el universo. El pueblo de Israel, quiero explicarte a grosso modo, sí, muy por encima, que el sistema que ellos toda la vida han tenido hasta el día de hoy es el sistema aprobado por Dios. Sencillamente la persona, el hombre, cuando va a casarse debe de tener el dinero para pagar la dote de su mujer. Debe tener una casa donde meter a su mujer. Algunas veces no tiene la casa inmediatamente. Después de pagar la dote, él tiene que ir a buscar dónde va a meter a su mujer y regresa. Cuando regresa, nuevamente se reúnen los parientes y los padres, porque ya el matrimonio fue realizado en un tiempo atrás, pero él va a tomar a su mujer porque ya tiene dónde meterla, dónde vivir, dónde reunirse con ella para tener sus hijos, si es posible. Exactamente este tipo de matrimonio es una figura del matrimonio entre Jesucristo y su iglesia. Jesús pagó la dote con su propia sangre y él se fue. Pero ya las moradas están preparadas. Jesús vendrá nuevamente por la iglesia y se reunirá con ella para realizar las bodas del Cordero. Nunca, escucha bien, nunca un israelí, un hebreo, un judío, al casarse, va donde un sacerdote, o va donde un pastor, o va donde un hombre para que lo haga. Porque esto es antibíblico desde el punto de vista cultural y desde el trasfondo histórico del pueblo de Dios. Cuando entonces se paganizó el matrimonio, quiero explicarte que en el año 100 murió el último de los apóstoles. Ellos murieron, algunos decapitados, otros de diferente forma. La iglesia primitiva como tal, la iglesia cristiana, los que conocieron a los primeros apóstoles, no conocieron la iglesia instituida por Constantino, Aurelio Valerio Constantino. No los conocieron porque Constantino creó la iglesia católica en el año 325. Entonces, nunca el apóstol Pedro fue papa en Roma, jamás, nunca. Pedro murió en el año 100. Entonces, ¿cuándo fue paganizado el matrimonio? En el Concilio de Trento, Concilio Católico, año 1545 a 1574. Fue paganizado. La Iglesia Católica entonces estableció que Dios no era el que casaba, que ellos eran los que casaban. De esta manera, la persona que no era casada por la Iglesia Católica y tenía hijos, estos hijos fueron declarados o eran declarados hijos naturales. No podían ser bautizados por la Iglesia Católica. Y si morían
tampoco podían ser enterrados en los cementerios oficiales. Tenían que ser en algún terreno, en algún lugar distinto que no fuera a algo santo según ellos. Fue paganizado entonces el matrimonio, en que las personas que se iban a casar no lo hacían como lo hacen actualmente los israelitas, y toda la vida lo han hecho los israelitas, y como lo hicieron la iglesia primitiva. La iglesia del Señor, los primeros discípulos, nunca fueron donde un apóstol para que los casara. Tampoco fue donde un sacerdote, tampoco, porque no es costumbre entre el pueblo de Dios, nunca ha sido costumbre eso. Entonces, la Iglesia Católica estableció que aquella persona que no se casaba por el catolicismo, esa persona era declarado hereje. Y si moría, no podía ser enterrado en el cementerio católico, sino que tenía que ser enterrado en cualquier potrero. Fíjense cómo es importante esto. La Iglesia Católica, entonces, creó muchas cosas de las cuales ahorita no puedo hablar porque quiero centrarme en el matrimonio. Entonces, cuando una persona tenía hijos y esta persona, la pareja, no era casado por el catolicismo, estas personas eran declaradas fornicarias. Eran declarados fornicarios. Vamos a conocer, vamos a mirar cuál es el significado de la palabra fornicación, de dónde viene. Se escribe porneo, con P y H, porneo, y se pronuncia porno, que significa inmoralidad sexual. Es decir, un fornicario es una persona que practica la inmoralidad con un prostituto, un hombre que tiene muchas mujeres, que es bandido, o una prostituta, una mujer que practica la prostitución. Nada tiene que ver esto, según el catolicismo, entonces es declarado, está en fornicación. La iglesia evangélica, hasta el día de hoy, fue paganizada por el catolicismo, y de esta manera la iglesia evangélica considera que una persona que no se ha casado por un pastor o un sacerdote está en fornicación, y de esta manera es condenado. Hubo matrimonios de 60 años de unidad, y como no estaba casado por un pastor o un sacerdote católico, eran separados y algunos morían de pena moral. Ahora, ¿cómo es lo correcto bíblicamente? Que la pareja que se va a unir en matrimonio deben hacerlo civilmente ante testigos, con el propósito de garantizar los derechos civiles de los bienes que adquieran, no porque estén en fornicación. Así como usted lo está escuchando. La palabra de Dios, cuando usted la estudia, va a darse cuenta que te da una enseñanza distinta a la que nos han enseñado algunos religiosos, porque así ha enseñado la Iglesia Católica. ¿Es el matrimonio obligatorio? Sí es obligatorio según 1 Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y en orden, bajo testigos, con el propósito de que las personas, la sociedad y todos familiares y amigos sepan que esta persona ya adquirió un compromiso delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, ¿qué queda de las personas que si no se casan ante un pastor o ante un sacerdote católico están en fornicación? Según ellos están en fornicación, pero según la palabra de Dios no están en fornicación. Porque si están en fornicación, entonces Isaac cuando se casó con Rebeca, Abraham, Jacob y todos los discípulos que realizaron matrimonios en la iglesia primitiva, entonces fueron fornicarios, porque ellos nunca se casaron ante un sacerdote ni ante un hombre. Los testigos eran reunidos y hacían una gran fiesta, y sobre todo adquirían el compromiso de pagar una dote. Esa dote y ese matrimonio
que realizan en la actualidad en Israel es tipo y figura, lo estoy repitiendo, del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Amado, esto es muy importante. Documentar, doctrinar a las jóvenes, al joven, porque el matrimonio es algo para fundamentar una familia. Y un hombre que no tenga entonces cómo sostener a una mujer, no debe de tomarla según el matrimonio pagano occidental, que es el que está predominando actualmente, donde el hombre se va a vivir con la mujer y no tiene ni dónde acostarla, no tiene ni un ventilador que darle, no tiene nada que darle. ¿Por qué? Porque son personas que no han sido fundamentadas por la iglesia, porque durante muchos años hemos sido engañados. Por muchos años. Pastores que murieron creyendo que muchas personas estaban en fornicación solo porque el sacerdote pagano o el pastor también pagano, porque al desconocer la palabra de Dios está moviéndose en el paganismo. Porque la falta de conocimiento es lo que produce la destrucción del pueblo. Lluvias de bendiciones. Acuérdate de compartir este mensaje y acuérdate que lo que has escuchado es algo que está fundamentado en la verdad de Dios, en las doctrinas bíblicas. Eso es la realidad de la palabra de Dios. Déjame tu comentario. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros desde la población de Santa Rosa de Lima, departamento de Bolívar, República de Colombia.